Eugenio, en los últimos días hubo muchos fallos, bueno, en diferentes puntos del país, relacionados con la movilidad. En el fondo bueno, aparece una idea de reforma previsional, pero eso está pendiente. Y el tema de las bueno, reliquidaciones y todo eso. ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, fallos interesantes, ¿no? Se habló mucho del último fallo, el que emitió la Cámara Federal de Mar del Plata, Sí. pero ya había habido previos en el mismo sentido, y esto es lo tal vez más importante, de la Cámara Federal de Salta y de Mendoza. Y digo que es importante porque no es que vaya a resolver, siempre lo aclaramos, no son acciones de clase, benefician a quien hizo la presentación, quien hizo el juicio, el jubilado que inició la acción. Pero, por otra parte, son fallos que terminan siendo apelados y van a la Corte. Y tienen aspectos muy concordantes los fallos, ya son 3 cámaras, por lo cual tiene un peso en términos de importancia que le va a ser difícil a la Corte no resolver en algún momento con estos casos que ya llegaron y muchos otros que hoy toman esa jurisprudencia por parte de otros juzgados y cámaras del país, como son consistentes, van a precipitar, esperemos, una decisión de la Corte. Pero, por otra parte, fíjate que hay un tema que nosotros hemos hablado todos estos años, y que se ignoró por parte de los actores políticos cuando ocurría, y más allá de estos fallos fue algo de lo cual tampoco se habló en estos tiempos, que es lo que perdieron los jubilados. Vos fíjate que analiza este fallo o estos fallos que refiero, todo lo que fue el comportamiento de la ley de movilidad de Alberto Fernández de diciembre del 2020 y lo que fue en términos de lo que implicó en pérdida para los jubilados, ¿no? Porque para sintetizar el concepto, ¿qué dicen los fallos? Que ese jubilado, y así ocurrió con la enorme mayoría, perdieron entre enero del 2021 a lo que es marzo del 2024, hasta que apareció la nueva fórmula, la vigente, que es IPC, perdieron 50 puntos respecto a la inflación. ¿Sabés qué me llamó la atención? Que observan los famosos 70.000 que distorsionan. Fíjate, una suma que no se no pero que distorsiona aún más. Explícanos eso. ¿Por qué si son pesos, pero por qué distorsionan más? ¿Y por qué achatan? Viste que dice que achatan, que aplanan, que vos me olvidaste 20 veces, pero ¿por qué también observan que eso es un demérito del sistema? Claro, es una deformación eso. Claro, mirá, es un disparate, en realidad, que ya había pasado, ¿eh? Claro, Caso Badaro claro. tiene que ver con eso Claro, también, claro, 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 claro. porque el caso Badaro, nada, para no hacer largas historias, pero simplemente se aumentaron a partir del 2003-2004 las mínimas, que estaban muy bajas, en 250 pesos de aquel momento, a, a 400, de 400 así sucesivamente, hasta llegar a 1000. Pero ¿qué pasa? Para esos aumentos que se dieron en la mínima, se congelaron 2 millones de jubilaciones, de beneficios, que estaban en 1000 o más pesos. Mm. Con lo cual, llegó un momento
que lo que era la pirámide previsional lógica se convirtió en una meseta. Adolfo Badaro reclama y dice, yo ahora gano lo mismo que la mínima, y ganaba 10 veces más, o cobraba 10 veces más. Pregunta, Eugenio, que siempre te Sí, hago cuando pasa esto. Sabemos que es un caso de cada justiciable, se resuelve, se apela, llega a corte. Ponele, escuchando esto, ¿no? Hayan o no iniciado acción, ya estén jubilados o pensionados. ¿Quiénes pueden, atento a esto, consultar para iniciar acciones similares? ¿Me explico lo que quiero preguntarte? sí. Sí, En términos de estos fallos en particular, todos los que no recibieron bono todos los que están no en la misma... recibieron bono. Hola, hola. Sí, todos los que no Sí, recibieron bono. están en la misma condición del jubilado que obtuvo el fallo, el de Mar del Plata o el de Salta. Perdieron ese 50%. Los que tuvieron bono es más complejo, hay que hacer el análisis del caso. ¿Por qué? Porque el bono, al ser discrecional, desde mediados del 2022, subía y bajaba permanentemente, sobre todo en el año 23. El reajuste por bono fue el 140% y el reajuste de los jubilados sin bono fue el 110%. Hubo 30 puntos de diferencia. Claro. Por eso no es la misma cuenta. Pero por otra parte, hay que incorporar a estos fallos algo que pasó antes de la ley del 2021, de diciembre, que se votó en diciembre del 2020, diciembre del 2020, rigió a partir del 21, que es lo que contempla el fallo. ¿Qué es lo que había ocurrido con la suspensión de la anterior ley de movilidad, la ley de la administración de Macri, que fue suspendida en diciembre del 19? ¿Qué pasa si, ahí te interrumpo, qué pasa si el bono de Alberto que dijo, prometió que con los LELIC iba a haber un 20% de los jubilados? Bien, gracias, nada, yo no me enteré, no sé vos. ¿Qué pasa si no se hubiera suspendido lo de Macri? Bueno, en realidad lo que hoy, con el diario del lunes, vemos que pasó es lo siguiente. La ley vigente, que es más, podría haber sido derogada y reemplazada por otra fórmula, simplemente se suspendió, Sí, sí, un disparate. sí, por Viste que suspenderlo, sí. te enseñan en el colegio, en la facultad, que la ley se deroga, o se cumple, o se deroga y se sanciona otra ley. Sí. Estando inclusive en plenas funciones el Parlamento, Bueno, ¿no? así vimos lo que hicieron, pero bueno, sí, no me extraña. Sí, de facto se suspende. Y en marzo del 2020 ocurre otro de los grandes disparates, igual que el caso Badaro, por eso lo mencionaba. Eh, la ley de suspendida recomponía parte de los saberes, de lo que habían perdido los saberes en el 18-19, ¿por qué? Porque el 70% del componente de aquella fórmula era inflación. Como había habido alta inflación en el 19, por eso habían perdido respecto a la inflación, en el primer semestre del 2020 recomponían parte de la pérdida. ¿Está claro? Sí. Pero ¿qué pasa? Al suspender esa ley, no recompusieron nada. Y fue algo peor, porque en marzo del 2020, todavía lo tenemos en la Corte nosotros, ese gobierno sanciona un decreto, dicta un decreto dando los reajustes discrecionalmente conforme se le ocurrió. ¿Y qué implica esto? Lo que se le ocurrió es lo siguiente. Por un supuesto principio de solidaridad, las mínimas eran 14.400 pesos en ese momento. Entonces a las mínimas le dieron el 11.56. Pero a partir de las mínimas, el que, por ejemplo, en lugar de 14.000
cobraba 17.000 pesos, se consideraba que tenía que ser solidario con el de 14 y tener un porcentaje menor, por ejemplo el 10%. Y así fueron en orden decreciente, dando por principio de solidaridad. Vos fíjate, estaban todos los jubilados mal, pero el que estaba supuestamente un poco mejor, le tenía que bancar Qué locura eso, qué con locura. su... Por lo cual llegamos del 11.56 a las más altas que cobraba el 3.7. Claro. Todo eso son juicios hoy. Eso hizo Alberto, ¿no? Eso es Alberto. Alberto y Cristina. Alberto Entonces, ahora, ¿cómo Massa sigue y, esta bueno, historia? Por ejemplo, a vos te están llamando, te consultan, ¿qué te preguntan sobre esto? ¿Tenés muchas consultas o está tranquilo? no, mira, cuando aparece el fallo de esas características, tipo el de Mar del Plata, es una catarata de gente que viene. ¿Por qué? Porque hoy el haber se ha depreciado, como decíamos, 50% en ese periodo, nada más que eso. Pero en el 2020, esto que estoy relatando, las mínimas, que fueron las que menos perdieron un 5%, y las que superaban a las mínimas perdieron un 15%, que le tenés que sumar al 50% del cual estamos hablando. Entonces, es tal el deterioro del haber, más los que vos mencionabas, el 20 del 18-19, es decir, el haber viene perdiendo poder adquisitivo, fuente INDEC, desde el 2013. No, más la Por fuerte eso llegamos inflación, a un punto... claro, Sí, perdón. la fuerte inflación, Claro, ¿viste? El desastre, qué desastre, por Dios, es increíble, la verdad que sí. Bueno, entonces ahora hay que, bueno, que averigüen todos, ¿no? Que averigüen, a ver sí, sí. A ver, hay mucha gente que lo que ya se falló en estos juicios que estamos comentando, ya lo tienen planteado en los juicios individuales. sí. Vale decir que no, lo que tienen que esperar es que se resuelva su expediente. Ahora, ahí tenemos el otro problema, que es que esto genera cada vez más litigiosidad y más espera. Claro. Entonces, el aparato judicial de la seguridad social sufre las mismas carencias que los otros fueros, falta de personal, falta de equipo, falta, etcétera, 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 Sí. con el agregado que cuando llegas a la sentencia firme, después de 4 o 5 años, no se están pagando en tiempo y forma la sentencia firme. Ahora, en esos casos, ¿no? ¿Qué cláusula de reajuste o de actualización se utiliza? Por ejemplo, ¿cuántos saberes? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo se calcula eso? Mira, Es cada ahí, caso. no, ahí primero que dependés de la ejecución, tenés que hacer un juicio de ejecución, ¿eh? Mm, Es decir, tenés que hacer una ejecución de sentencia, que es equivalente a ejecutar un pagaré, o mm. un documento. Y la forma de actualización de esos montos tiene que ver con inflación en general. Pero siempre depende también del criterio del juez que está tratando la ejecución, ¿no es cierto? Claro. Pero por eso digo, es un galimatías en que está encerrado el sistema. Vos fíjate un Eh, docente, ¿no? Que es muy calificado, el gurú de la City, un capo, un gerente, me dice, Nacho, no se recuperan más los jubilados. Fíjate qué no, es opinión imposible. pesimista que hay, ¿viste? No, Deberíamos no, hacer pero una que es reforma en imposible. serio para que los que vengan... Imagínate, Correa, imagínate cuando entren los monotributistas masivamente. ¿Va a quebrar el sistema, Eugenio? Está quebrado. Mira, el sistema hoy por eso yo digo que no hay sistema. Hay un programa de subsidios por la edad. Se compensa exclusivamente por los saberes de hambre y por la enorme litigiosidad, por juicios que no terminan nunca.
Entonces esto hay que sincerarlo. Y la reforma, como hablamos 100.000 veces a través de los años, es indispensable hacerlo. Pero las reformas son hacia el futuro. Claro. Los jubilados están muriendo de hambre ahora. Entonces yo creo, e insisto, lo hago con todas las administraciones, hay que sacar primero a superficie los que se están ahogando. Y esto se hace con ayuda social, no hay otra forma. Porque si vos decís, bueno, cuando la jubilación de cero, magnífico, para lo que tenemos la panza llena, es bárbaro. Ahora, el jubilado, cuando se acostumbró a no comer, se murió de hambre. Es decir, hoy no puede esperar un medicamento que va a llegar cuando se genere la mejora o cambie la macroeconomía, que está cambiando, y me parece magnífico. Pero el que tiene que comer, el que tiene que recibir el medicamento, el que tiene que dormir abajo un techo, lo necesita hoy. Y para eso hay que generar un plan de emergencia que sean ayudas efectivas. Vos fijate, en medio de esta catástrofe que estamos hablando, de la cual has sido consecuente, es uno de los comunicadores que ha seguido el tema a través de los años, te diría de los pocos, lo que estamos asistiendo es a una orgía en medio de la catástrofe. Yo camino por la ciudad de Buenos Aires y veo afiches, vota a fulano, a mengano, muchos no sé ni quiénes son. Es más, no conozco a ninguno de los partidos que se presentan. Claro. Yo que soy un viejo antiguo, viste, qué sé yo, pero que leo bastante. Pero digo, bueno, a ver, che, ¿cuál es el Partido Radical? ¿Cuál es el Partido Peronista? ¿Cuál es el Partido Socialista? No, te encontrás, vamos a Buenos Aires, arriba. Sí, todos son sentimientos con Buenos Aires, sí, vamos a Buenos Aires, te quiero Buenos Aires, sos mi Buenos Aires querido, sí. ¿Y? Claro. Claro. A todo esto, antes de despedirte, recordame, ¿cuánto es el haber mínimo? El último. Mira, con el bono y todo, 390.000 pesos para los jubilados y pensionados de la mínima. No se puede vivir con eso, no se puede subsistir. Esto es una obviedad, ¿viste? El número huelga cualquier otro tipo de comentario. Mira, yo espero que cuando termine esto, pase Buenos Aires y algunas otras provinciales, y nos pongamos rumbo a octubre, que son las nacionales, ahí los candidatos a legislador hablen, porque ellos van a llegar y van a tener que resolver ese tema en los 4 años que le queda, como legislador, diputado, senador. Lo van a tener que hacer, porque esto no da para 4 años más sin hacer nada, porque va a quebrar el sistema, va a quebrar feo, mal, por más que seamos mucho, perfecto, pero bueno, veamos algo, pensemos, como a vos te llamaron para Toledo, que lo siguen haciendo, llamaron a los expertos y empezaron a hacerlo, y vos, se sigue haciendo esa reforma, pero bueno, acá ni siquiera nos ponemos, pónganse a pensar algo, loco. Pero vos fijate inclusive, y ojalá que ocurra, cuando la inflación de cero en algunos meses, digo ojalá que ocurra, el reajuste de los jubilados va a ser cero. No, por eso, claro. O 1. Claro, ¿qué hace con 1? Si venís con un atraso para ver, ¿tu canasta qué da hoy? Vamos a tu canasta. ¿No? 1.200.000 pesos se publicó. 8 gambas abajo. Estamos 8 gambas abajo, de arranque. Claro. 1.200.000 pesos. De 1%, imagínate cuando llegamos. No, pero por eso, porque lo que no se tiene en cuenta es precisamente, por eso, si vos decís, bueno, IPC es lo más fidedigno, no pierden más los jubilados, pero ya perdieron todo antes. Claro, exactamente. ¿Entendés? Si no hay recomposición, no, lo único que garantizás es que se mueran con este esquema, ¿no? Mientras yo hablo contigo, veo que Japón, en 2 horas ensamblan todo, estación de tren impresa en 3D. En 2 horas ensamblada una estación de tren en Japón. Y nosotros acá estamos con ¿viste lo que pasó en el Senado? ¿Cómo te impresionó eso, Eugenio? Y me dio asco, te digo la verdad, porque, a ver... Sí, cualquiera hipótesis es espantosa,
de un lado o de otro. Claro, Que llamó a más aquello, que allá llamó a del aquella. arreglo, del no Sí, sí, arreglo, sí. de que la mitad del Senado haya convalidado La ese corrupción, la disparate condena, sí, la condena, sí, el afano, sí. de la impunidad, ¿viste? Y ¿Qué después sé lo yo? ¿No? festejaron, Eugenio, lo festejaron. Sí, sí, sí. Bueno, pero vos te das cuenta que esa mitad, supuestamente, es la que también, como la otra, va a tener que discutir y hacer la reforma de seguridad social. ¿Qué van a hacer? Bueno, pero eso Si dan, festejan la impunidad del bueno, delito. pero cobran 9 palos. Bueno, pero por eso, pero Tu ojalá canasta la cobren cubren, por 20. ejemplo, de un palo 200, ¿la Y, cubre? Claro. no, y aparte, a ver, este es la otra abstracción. Las declaraciones juradas de bienes y los 9 palos Sí, 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 de haber. Es toda una mentira, es para caja chica eso. claro. Es decir, no, no, Y y máximo lo declaró sabemos todos los 400 millones, argentinos, 500 ¿viste? millones. Sí, una cosa de loco. Ay, 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 Eugenio, recordemos cómo llamarte, comunicarse contigo, porque te van a empezar, si ya te llaman mucho, te van a llamar más, porque esto genera un alboroto y empieza una catarata de fallos. Claro, ojalá que la Corte ahí, se pide la Corte en un caso, ¿los tribunales inferiores empiezan a hacer más rápido el trámite, Eugenio? Pregunto, ¿no? Y sí, de todos modos, mira, hay una experiencia que es terrible. La Corte, por ejemplo, con la exención de ganancias para jubilados, dijo ya en el caso García Mariester, Mm. hace 5 años, dijo, no tienen que pagar ganancias, los jubilados se les está cobrando 2 veces, una doble imposición. Y de todos modos, nunca reconoció el Estado esto que dijo la Corte, y cada uno, que son poquitos los que tienen que pagar ganancias, tiene que hacer un juicio individual. Y vos sabés qué hace la Corte, ya podrida, porque lo dijo tantas veces, dijimos en tal caso. Sí. Entonces hacen una lista en una sola resolución, te sacan, por ejemplo, 20 expedientes que le llegaron de ganancia diciendo, como dijimos en todos los casos anteriores, la Corte sigue opinando lo mismo. Y entonces, que hay que devolverle lo que se le descontó por ganancia. ¿Entendés? Llegamos a las situaciones más ridículas, ¿eh? No, no. Estoy viendo la imagen de cómo se van los dos senadores misioneros rápido cuando votaron, cómo se escabullen, se escapan. Es algo Sí, vergonzoso, Eugenio, vergonzoso. es repugnante, es repugnante. Es repugnante, pero sabemos... Pero además Rovira confesó, sí, eh, confesó Rovira. sí, 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 pero vos fijate que las mismas cosas pasaron con la sanción de la reforma de movilidad, con el veto. Votan para un lado, al otro día votan con el otro. Ya nos olvidamos, ¿viste? Por eso en octubre hay que votar bien, viste que hay que pensar bien, hay que pensar muy bien. Por eso te llamo Sí, y siempre, Eugenio. siempre saber, y voy a decir una palabra no radial, que en Argentina, desgraciadamente, se vota más con el culo que con la mano. Exactamente, Es exactamente. decir, está el que le agarró los vómitos, el que se le enfermó la tía, qué sé yo, y no se sentó, y nadie considera ese nombre. Ese voto es más importante a veces que 2 manos levantadas. Eugenio, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Un fuerte abrazo Muchas para vos, gracias. para todos los oyentes. Gracias. Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad. Dale.